¿Por qué voy a hablar de este tema? Porque yo sé de que a medida de que pasa el tiempo, la obra del Señor se debe acelerar sobre nuestras vidas. Yo sé que a medida que va pasando el tiempo, a medida que la venida de nuestro Señor Jesucristo, la obra se debe de acelerar sobre nuestras vidas. Esto es algo, hermanos amados, de que uno lo puede contemplar en lo práctico, en lo terrenal. Cuando ya está uno en una meta final, entonces lo que debe es de apurar el paso. No se debe de quedar, no se debe estancarse, sino que debe de apurar el paso. Entonces, Dios va a obrar de una manera definitivamente prodigiosa a través de su palabra en los últimos tiempos para poder advertir, para poder exhortar al pueblo y que haya un cambio en el pueblo de Dios, que haya un cambio en nosotros. Pertenecemos todos al pueblo de Dios, entonces debe haber una reacción a lo que Dios nos dice en los últimos tiempos, con el propósito. ¿Por qué Dios, mi pregunta es, por qué se marca tanto en los últimos tiempos el juicio? ¿Por qué se marca tanto el juicio? Se marca mucho el juicio, hermano, no es para tener al pueblo con temor, sino para que nosotros, el pueblo de Dios, podamos reaccionar ante esto y que tomemos actitudes diferentes. Ese es el propósito, de que el pueblo entienda de que vienen tiempos difíciles, que vienen tiempos para la humanidad, tiempos que la humanidad no va a poder soportar. Pero el punto es que nosotros, el pueblo de Dios, podamos entender y podamos apartarnos y podamos definitivamente pues recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. En Isaías, yo quiero ir directamente a la palabra. En Isaías 58:1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Miren lo importante de esto, hermanos amados, porque yo creo que una de las cosas que en lo cual no se debería de callar y no deberíamos de callar es en declarar al pueblo lo que es el pecado, declarar al pueblo lo que es la transgresión. ¿Por qué? Porque vuelvo al punto, no se trata, hermano, de señalar a nadie, porque pues hemos entendido que Dios nos señala. Dios nos señala, Dios lo que hace es que dar la palabra para que nosotros seamos redarguidos a través de la palabra y podamos apartarnos del mal. Entonces no se trata de señalar, sino se trata de que el pueblo entienda por qué el Señor le da esta orden al profeta, porque el Señor le dice al profeta que declare al pueblo sus pecados. ¿Por qué? Porque definitivamente estaba buscando, y lo podemos ver más adelante, estaba buscando que el pueblo se arrepintiera, y al tener un arrepentimiento, pues la bendición para ellos iba a ser una bendición amplia de parte del Señor. Dice, con todo me buscan. Escucha bien que esto es bien importante, porque dice, con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Entonces no estaban alejados del Señor, sino que estaban ahí. Se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Entonces era un pueblo que no estamos hablando de un pueblo que no tenía el conocimiento de Dios, sino estamos hablando de un pueblo que tenía el conocimiento de Dios, que lo buscaban, según dice la palabra, día tras día lo buscaban y se deleitaban en conocer al Señor. Pero sin embargo el Señor le está diciendo al profeta que les declare su pecado y su transgresión. Entonces mi pregunta es, ¿qué estaba sucediendo ahí? La cuestión es de que el pueblo estaba haciendo cosas que creían que estaban bien hechas, pero que no estaban bien hechas, porque ahí lo que está hablando es del ayuno falso y del ayuno verdadero. De eso es lo que está hablando ahí. Porque ellos ayunaban, pero dice la Biblia que ayunaban para sus propios beneficios, para sus propios propósitos. Es como el que ayuna para que el Señor, dígame algo. Bueno, los que ayunan voy a ayunar, Señor, voy a ayunar una semana para que me conceda la casa anhelada.
Entonces, ese es un ayuno, perdón, que a Dios no le agrada, porque ahí mismo explica la palabra cuál es el ayuno que agrada a Dios y cuál es el ayuno que desagrada a Dios. Pero el punto aquí a lo que quiero llegar es que el pueblo buscaban al Señor, se deleitaban, hermano, en conocer los caminos del Señor. Era como una nación, como que se hubieran hecho justicia, o sea, se creían absolutamente bien. Pero sin embargo nos damos cuenta de que había un pecado el cual había que declarar, y que el Señor le dice a Isaías que le declarara al pueblo su pecado y sus transgresiones. Entonces ahí nosotros vamos a enfocarnos un poco, porque a Isaías le dan la tarea de declarar al pueblo los pecados, de declarar al pueblo las transgresiones. Es una tarea que el Señor le da a Isaías. Entonces, si nosotros, hermano, así... Antes de eso quiero mostrarle otras versiones, como dicen otras versiones. Dice la versión del oso: clama en alta voz, no te detengas, alza tu voz como trompeta y predicad. Predicad a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. La 95 dice: grita con fuerza y sin miedo, levanta tu voz como trompeta y denuncia. Miren los términos: a mi pueblo sus maldades y sus pecados, y a la familia de Jacob. Y la del lenguaje sencillo dice: Dios le dijo a Isaías: grita bien fuerte, grita sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo, el pueblo de Israel, a causa de sus culpas y de todos sus pecados. Mire qué tremendo eso, porque esa versión del lenguaje sencillo dice: es una autoridad que Dios le está dando al profeta. ¿Para qué? Para que anuncie. Dice: grita bien fuerte y grita sin miedo. ¿Sabe cuál es el problema? El problema precisamente es ese. El problema es el miedo. El miedo que se tiene a decir la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad siempre va a traer una reacción. ¿Cuántos dicen amén? La verdad trae una reacción, hermano. Trae una reacción para bendición o una reacción para maldición. Pero siempre va a traer una reacción. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de que muchos se abstienen de decir lo que es llamarle al pecado pecado, por temor a la reacción. Más sin embargo, el Señor por eso le está diciendo al profeta que tiene que declararlo, y declararlo sin miedo. Entonces yo creo que una de las cosas, hermanos amados, que se va a evidenciar y que se tiene que dar por el tiempo que estamos viviendo, es donde todo, hermano, todo delante de Dios no puede haber nada oculto. Amén. Entonces las cosas se van a empezar a evidenciar, el pecado del hombre se va a empezar a evidenciar, pero no es con el propósito de avergonzar al hombre, por favor, porque nosotros no declaramos nuestros pecados por temores a evidenciar que somos pecadores. No se trata de eso, sino cada vez que Dios evidencia un pecado, lo hace solamente por amor y por misericordia a nosotros, hermano, porque el que ha tenido el conocimiento de Cristo, lo que hace es que se arrepiente y haya la misericordia del Señor, porque todo el que se arrepiente haya la misericordia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese es un proceso, para mí es un proceso del último tiempo. El proceso del último tiempo es empezar a que las cosas se vayan aclarando en nuestra vida, que podamos entender, hermano. Vuelvo a la carga: este pueblo estaba haciendo cosas, estaban asistiendo a servicios, se deleitaban en conocer al Señor, hacían las cosas como si estuvieran haciendo justicia, pero a la final era un pueblo de pecado, y que les mandaron a declarar el pecado y las transgresiones. ¿Cuántos dicen amén? Cuando definimos esta palabra así rápidamente, no me quiero detener en esto, dice es Nagad. Estamos hablando de declarar al pueblo los pecados. Dice la traducción Nagad. Podemos ver los diferentes sinónimos de esta palabra. Siempre de boca a alguien presente: exponer, predecir, explicar, elogiar, etcétera, etcétera. Solamente quería traerla para que aclaráramos lo que significaba esta palabra, que la vimos, prácticamente lo vimos en estas diferentes versiones, que es predicar, denunciar,
reprender, exhortar, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, ahorita vamos a trasladarnos rápidamente, porque esa tarea se la dieron al profeta Isaías. Entonces nos trasladamos a mirar desde el principio y tenga la plena seguridad que la lista, hermano, esta lista la sacó el apóstol. Esta lista la sacó el apóstol. Y la lista es bastante, pero bastante extensa, bastante amplia de los pecados de Israel, que el profeta Isaías tenía que declarárselos sin ningún miedo. Entonces, yo mirando esto, me viene para atrás y yo voy para adelante. Entonces, vamos a Isaías 1:2 y dice: oí cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Lo primero que encontramos es la rebelión. O sea, si nosotros nos centramos, hermano, en lo que es la rebelión, nos vamos a encontrar con una cantidad de cosas, porque nosotros sabemos que la rebelión es como pecado de adivinación, dice la palabra. Y ahí podemos enfocar, hermano, las múltiples formas de cómo trabaja la hechicería y cómo trabaja eso. Pero ese no es el punto. Dice: el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su amo, pero Israel no conoce. O sea, un desconocimiento del Señor. Mi pueblo no tiene entendimiento, otro pecado, no hay entendimiento. Hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han apartado de Él. Entonces, aquí yo quiero entrar, hermano, en tema, lo que el Señor puso en mi corazón con respecto a estos primeros, no únicos, los primeros pecados de Israel, no únicos, sino primeros pecados de Israel. Y dentro de ellos yo quiero tomar, en el nombre de Jesús, quiero tomar este último. Porque les decía de que siempre hay una reacción al conocer la verdad. La verdad te puede llevar a ti a avanzar, como la verdad te puede llevar a ti a que te vuelvas, como dicen los hermanos de Puerto Rico, a que te vuelvas atrás. Entonces, ¿a dónde queremos llegar nosotros con la verdad? Lo primero que tenemos que saber, hermanos amados, es conocer los pecados. Lo primero que tenemos que saber. ¿Y por qué en este punto del pueblo que abandonaron al Señor, que despreciaron al Santo de Israel y se han apartado de Él? ¿Por qué, hermano amado, se apartaron del Señor? Sería la pregunta del $1,000,000. ¿Por qué se separaron del Señor? Entonces yo lo quiero mirar desde este punto de vista. Desde el punto de vista que separarse uno, apartarse del Señor, aunque uno diga que no, pero ya es un pecado. Porque la Biblia dice claramente que aquel que puso las manos sobre el arado y después de haberlas puesto se aparta de Él, no es digno de Él. Entonces, todo el que se aparta del Señor o que abandona al Señor es un pecador. Dicen amén a ello. Es un pecador, hermano, y no está robando, no está matando, no está fornicando, pero es un pecador. Es un pecador, porque yo creo que el mayor pecado que uno puede cometer es abandonar aquello, hermano, que le da o que nos dio la vida. Para mí eso sería terrible eso. Entonces, el punto es de que tenemos que mirar, exponer un poquitico esta palabra con el propósito de que nosotros entendamos qué ocurre. ¿Qué ocurre? Porque que el Señor reprenda al diablo. Pero cualquiera de nosotros podríamos abandonar el camino. Yo sé que en eso no, porque yo sé que todos se sienten tan seguros. Todos se sienten tan confiados en las cosas del Señor que dicen: no, ¿cómo me voy a regresar? ¿Cómo me voy a regresar? Pero sin embargo recordamos, hermano, cuando el Señor estaba hablando de que el que no comía de su carne y bebía de su sangre no tenía parte con Él. Y que le dijeron los discípulos: Señor, se están yendo. Porque palabra dura es esta. Entonces Él les dice: ¿vosotros también te queréis ir? ¿Con quién estaba ocurriendo eso? Estaba ocurriendo con los discípulos del Señor.
Les estaba dando una palabra, una verdad. Lo que quiere decir de que la palabra va a hacer de que muchos se retracten de lo que han conocido. Y ahí es donde nosotros tenemos, hermanos, que ponernos las ever ready y tomarnos de la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén y le dan una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús? Mire esta versión, esta versión castellana dice: hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa. Ralea de malhechores, es que es bien tremendo la forma en que lo expresa. Hijos corrompidos, abandonaron a Yahvé, despreciaron al Santo de Israel, se volvieron atrás. Solamente quería tomar esta para enfatizar en esta porción que se volvieron atrás. Entonces es una trompeta que va a sonar, amén. Es una trompeta, es la voz del profeta que va a sonar como trompeta. Cuando nosotros miramos la palabra, hermanos, solamente quiero mirar así cosas rápidamente. Hay cosas que están muy vinculadas con el final de los tiempos. Y una de las cosas que está vinculada con el final de los tiempos es que la gente se vuelva atrás, que la gente retroceda. Podemos dar el ejemplo cuando iba a ser destruido Sodoma y Gomorra. Es un ejemplo, porque ese es un ejemplo de destrucción, de juicio. Vemos que la mujer de Lot miró hacia atrás, La pregunta del $1.000.000 es ¿por qué miró hacia atrás? Y eso fue un pecado de desobediencia, porque la orden era que no miraran atrás. Por eso se convirtió ella en una estatua de sal. Mi pregunta es: ¿por qué se convirtió en una estatua de sal? Sería bueno que miráramos y entendiéramos por qué se convirtió en una estatua de sal. Ustedes saben que de ahí es que la gente tomó el dicho de que estoy salado. ¿Ustedes no han escuchado ese dicho? Estoy salado. ¿Y qué quieren decir con una persona que dice que está salado? Está fregado. Entonces, la sal en ese tiempo era un producto de comercialización. Pero el punto es que la sal sirve de bendición, pero también sirve de maldición. Por decir algo, la sal, una de las cosas que hace es que conserva. ¿Cuántos quieren ser conservados? No se van a meter en sal. Que conserva, una de las cosas, es una bendición. Pero lo otro que utilizaban, para lo cual utilizaban la sal, era para que los terrenos fueran estériles. O sea, si en la tierra hay sal, es una tierra estéril. Entonces, para mí, solamente en mi pensamiento, el castigo que ella recibió por desobediencia al convertirse en una estatua de sal, pues que se quedó en la tierra. La dejó en la tierra, pero no la dejó en la tierra como algo productivo, sino la dejó en la tierra como algo improductivo, como algo que no iba a tener una fertilidad. Entonces, esto es un problema y es un peligro, hermanos amados, porque estamos hablando del tiempo, del último tiempo, y de lo que el Señor podría hacer si nosotros no tenemos la capacidad primeramente que todo, en este caso, de la obediencia. Porque la obediencia para mí es punto número 1. ¿Cuántos dicen amén? O sea, es la obediencia. Porque a veces, hermano, hay que obedecer, así a uno no le agrade. No todo le agrada a uno, hermano. O sea, ejemplos, hermano. Voy a poner ejemplos muy de nosotros. Si yo estoy trabajando en una oficina y me mandan a picar piedra, hermano, yo me molesto. ¿Pero por qué? Y le dicen: porque picar piedra es lo que hay, mijo. O te vas a picar piedra o te vas del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? De pronto, hermano, me voy a picar piedra solamente, pero porque me van a sacar del trabajo, pero no porque sea agradado de que me digan de que me van a cambiar el empleo. Entonces voy a obedecer, pero porque tengo otros intereses en esa obediencia, pero no tengo el agrado, y ese es el problema. Entonces, continuemos adelante porque
Otro pensamiento, Apocalipsis 8:12, habla de la cuarta trompeta. La cuarta trompeta se va a dar después de la cuarta trompeta, es donde el águila está volando. Que el águila volando representa a la iglesia. A la iglesia cuando es levantada. ¿Cuántos dicen amén a ello? Entonces, pero ahí dice la palabra de que el sol, la luna y las estrellas se van a oscurecer. La tercera parte de ellas se van a oscurecer. En la cuarta trompeta se van a oscurecer. Dicen amén a ello. Ustedes han leído Apocalipsis 8:12. Ok. Por favor, alguien me lee textualmente lo que dice. Para que entendamos algo. Yo quiero sacarlo porque a la verdad lo estuve digiriendo, lo estuve pensando, lo estuve meditando. Y como que siento, hermano, solamente decirlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo creo, para mí, primeramente que todo, quiero decirles algo. Hay una promesa a Abraham. Y la promesa de Abraham era de las descendencias de él. Que uno era como el polvo, la otra como la arena del mar y la otra como las estrellas. Como las estrellas. Les voy a hacer una pregunta. ¿El sol es planeta, es satélite o es estrella? ¿Cuántos dicen amén a que es estrella? Entonces, si el sol es estrella, el sol entra dentro de la descendencia, de la promesa de la descendencia de Abraham. Entonces, aquí el punto de leer la palabra, por favor. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, asimismo la noche. Amén. Entonces, lo que podemos ver fue que se acabó el brillo. Se les acabó la luz. ¿Estamos de acuerdo? Se les acabó el brillo, se les acabó la luz. Entonces, yo meditaba. Y yo creo que la última descendencia, la cual va a ser tocada, es la descendencia como las estrellas. ¿Por qué? Porque es una descendencia que ha alcanzado altura y que ha alcanzado una luz. Que ha alcanzado una luz. Entonces, yo voy a hacer una pregunta. Pensemos en un personaje que esté elevado y que esté brillando, que tenga luz, que tenga nombre, que tenga renombre. ¿De qué manera esa persona puede dejar de brillar? De tener el renombre que tiene, de dejar de tener la luz que tiene. Pensemos, en este mundo estamos. Estamos en este mundo y en este sistema donde a diario se ven eso. A ver, un ejemplo. Van a levantar una juez, es una juez, ¿no? ¿Cuál es el nombre de ella? Ok. Yo no recuerdo el nombre de ella en este momento, pero llamémosle la señora jueza. ¿Qué es lo que han hecho con ella? ¿Qué es lo que han hecho con ella en todo este tiempo de proceso para que ella pueda ser nombrada como jueza? Lo único que se ha visto, y escuche bien, no es solamente que la lleven y le digan, ¿qué piensa usted del matrimonio gay? No solamente eso, porque todas las cosas van dirigidas a las situaciones políticamente hablando que le conviene al partido contrario. Entonces de esa manera la están atacando. Entonces, ¿qué es lo que pretenden con eso? Lo que pretenden con eso es invalidar la luz que ella tiene. Ese es el propósito, invalidar la luz que ella tiene. Porque cada interrogatorio de 10 horas, hermano. Por puro chisme me di cuenta que interrogatorios de 10 horas donde la metieron. Porque es que después de que la nombren como jueza, de ahí no la pueden sacar. Eso es hasta que se muera. Hasta que se muera o haya algo pues definitivamente irremediable, pero ella no puede ser destituida. Entonces va a ser alguien que van a poner en alto para que alumbre. Amén, ¿estamos de acuerdo en eso?
Entonces, mi pensamiento es el siguiente. ¿Cómo va, esa descendencia, como las estrellas? Estoy hablando como las estrellas tomando el sol como una estrella va a dejar va a menguar. Y que se va a dar, hermano, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. O sea, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, de eso cosechará. Entonces, lo que se va a empezar es a evidenciar las verdades. Van a salir las verdades, van a empezar a salir las verdades. Hombres, hermano, hombres ministros de Dios que por tiempo han sido lumbreras, que han sido luz. Van a empezar a salir las verdades, a confrontarlos con las verdades de tal manera que van a descender en su luz. Van a descender en su luz. Eso es un problema bien grave, porque desde el punto que lo estoy diciendo, estamos hablando de autoridades. Dicen amén. Ahora, nosotros como iglesia estamos bajo una autoridad. Mi otra pregunta es, ¿qué es la luna? ¿Es una estrella? ¿Es un planeta, o es un satélite? Es un satélite. La otra pregunta es, ¿la luna tiene luz propia o no? Entonces, estamos conectados totalmente en esto. Estamos conectados. De tal manera que ha habido una influencia de lo que es el sol, hablando desde el punto de vista de estrella, de una descendencia como las estrellas. Ha habido una influencia sobre todo, y ha habido una influencia porque la luna es una figura de la iglesia, dicen amén. Entonces, la iglesia alumbra, tiene un resplandor, pero porque el sol está. Si no estuviera el sol, la luna no daría ningún tipo de luz. Y pues nosotros sabemos de que también en la otra figura es que Jesucristo es nuestro sol de justicia. ¿Cuántos dicen amén y le dan una ofrenda de palmas a Él en el nombre de Jesús? Entonces hay un pecado, porque hay pecados que uno ¿cómo digo esto, hermanos amados? ¿Qué es lo que acaba el pecado? ¿Qué es lo que acaba una mentira? Una mentira la termina la verdad. Cuando llega la verdad, la mentira deja de ser mentira. Nosotros, el Señor reprenda al diablo. Yo utilizo estas frases, ¿sabes por qué? Porque pues ninguno estamos exceptos de esto. Nosotros podemos ser repetidores de mentiras. Se los quería dar a ejemplarizar de una manera muy escasa el día viernes, cuando hablaba del 7x3. Amén. 7x3, 28. Y les decía de que uno se puede quedar, hermano, con eso y puede empezar a enseñarle a otros 7x3, 28. A mí me enseñaron 7x3, 28. Entonces, como yo creía en la autoridad, yo creía en el maestro, entonces empiezo a enseñar lo mismo. Y cuando me doy cuenta, estoy incapacitando a una cantidad de gente con una enseñanza errónea que yo tuve. Y por eso nosotros tenemos que tener un espíritu. Discernimiento. Señor, dame discernimiento. Porque a través de las interpretaciones y a través de las enseñanzas, uno puede, hermano, llevar a toda un pueblo, una multitud, lo puede llevar a un camino de error. Pero como han creído en uno, que uno está en una estatura, supuestamente está en una posición más alta. Ustedes, hermano, perdónenme, pero yo creo de que ustedes deben de creer en la palabra que yo doy. Sí, deben de creer en la palabra que yo doy, pero no esté excepto a que pueda dar una palabra que no sea la correcta. Sí, y que por creer en mí, por eso el apóstol Pablo decía, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Sí, en creer en mí. Entonces ustedes dicen, por eso, mira, hermano, mire, escuche lo importante de esto. Por eso no hay que decir el pastor dijo. No podemos decir el apóstol dijo. Tenemos que decir la palabra
de Dios dice esto. Y ahí estamos bien agarraditos. Ahí estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Entonces a mí no me pusieron tiempo hoy, o sea que me dieron tiempo libre. Entonces vuelvo al punto. Entonces la luna, como no es una estrella sino es un satélite, que lo aclaramos, es un satélite, entonces no tiene luz propia, entonces tiene el reflejo del sol. Entonces ahí es donde pueden venir las cosas que les estoy diciendo. De pronto uno ser y caminar en mentiras y estar, hermano, enseñando mentiras, y uno enseña, el otro enseña, convencido en algo que no es real. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que debe de pasar? Lo que debe pasar es que, vuelvo al punto, Dios va a trabajar de tal manera que va a declarar el pecado. Escuche bien, va a declarar el pecado. ¿Para qué? Para una salvación nuestra. Mi pregunta es, ¿cuántos se quieren ir con el Señor? Entonces no debemos de tener miedo a que se nos declare el pecado. Porque el pecado, cuando nos declaran el pecado, nosotros lo que vamos a tener es la capacidad de arrepentimiento. Mire, yo le voy a hablar a los que tienen pecados guardados. A los que tienen pecados guardados. Yo sé que aquí puede haber algunos que tengan pecados guardados, no sé, bueno. No tengan miedo a ser libres de ellos. No tengan miedo. Busquen la autoridad. Mire, puede ser, escúcheme bien lo que les voy a decir para que entiendan esto. Puede ser que yo haya cometido pecados que ustedes no se hayan enterado, pero que no están ocultos delante de Dios. ¿Por qué? Porque al saber de que es un pecado, Dios me dio a mi autoridad. Entonces yo corrí a mi autoridad, o fui a mi autoridad a exponer mi pecado y quedar limpio delante de Dios. Porque cuando uno se expone frente a la autoridad, al hombre que Dios le puso, entonces lo que viene es simplemente de parte de Dios, viene una limpieza. Una limpieza. El problema es cuando uno lo oculta, porque el que oculta el pecado no prospera, dice la palabra. Y no quiere decir de que no gana dinero, porque puede ganar mucho dinero, pero ser un pecador. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Continuemos. Entonces el punto y por lo que estaba marcando, no he podido avanzar mucho, por lo que estaba marcando en Apocalipsis 8:12, es precisamente por eso, porque va a haber una reacción en cuanto a la verdad, en cuanto a la declaración del pecado. Ante conocer el pecado, entonces lo que va a hacer era que lo que brillaba ya no va a brillar tanto, ya no va a resplandecer. Por decir algo, a ver, yo pongo un ejemplo. Ayúdenme ustedes, por favor. Un ejemplo de un personaje que haya y que ya no alumbra tanto. No estoy buscando en la Biblia. Ustedes son conocedores de cosas que se dan. Jesús. Yo lo voy a anunciar desde acá. Ok, el que dijo Pablito. ¿Sí? O sea, ¿qué pasó con ellos? Se evidenció al final lo que había en el corazón de ellos. Estaba en el corazón de ellos. Pero a la final se evidenció. Entonces la luz que tenían bajó, menguó. ¿Por qué? Porque se dieron a conocer, o el Señor los dio a conocer tal como eran. Si hablamos nosotros de personajes que quisieron darse, por decir algo, el que decía que primeramente que todo fue que era Jesús, a lo último hasta se llamó anticristo, hermano. No sabía el pobre ni lo que era, porque a lo último se llamó anticristo. Y que Dios haya tenido misericordia de él, porque él ya se fue. ¿Estoy bien o no? O sea, él ya murió. Él murió. ¿Y de qué murió? Murió de cáncer. Pero él decía de que, o sea, y hermano, y jaló gente con sus mentiras, Padre Santo. Entonces es donde va el punto. Entonces, se apagó él y se apagó toda su gente. Ok, salgámonos de ahí.
porque solamente quería darle la enseñanza que tengo en mi corazón con respecto a lo que va a pasar con estas lumbreras en los últimos tiempos, porque después de que se dé eso, después de la cuarta trompeta, entonces el águila va a volar, que es la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Espero que nosotros vayamos ahí, aunque sea agarrados de las alas del águila. Bendito el nombre del Señor. Continuamos. Dice primera de Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Estos que apostatan de la fe son los que se vuelven atrás, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esto lo estoy marcando para hacer referencia a lo que acabamos de decir, de los engañadores que van a llevar a muchos a apostatar de la fe. ¿Qué es apostatar? Apostatar es volverse uno atrás, es negar la verdad. Sí, apostatar es negar la verdad, es apartarse. Entonces, al empezar a negar la verdad, lo único que hacen es que se apartan de lo que es la verdad, que es Cristo Jesús. Aquí les marqué lo que les había marcado, lo que les dije en Génesis 19:26 de la mujer de Lot, que para mí es bien importante porque esto fue producto de una desobediencia, a una verdad que el Señor les había dicho. El Señor le dijo, no mire para atrás, porque si mira para atrás, Él no le dijo en qué se iba a convertir, ¿cierto que no? Solamente le dijo que no mirara para atrás, de ahí podemos deducir de que Dios, vuelvo a la carga, de que Dios advierte las cosas. Nosotros somos los que tomamos la decisión de cómo nos va a ir en la decisión que tomemos. Aquí, entremos a Deuteronomio 25:17, porque aquí hay unas cosas importantes, en verdad que me marcan el tiempo, por favor, y me hacen señas. Deuteronomio 25:17, porque el tema es extenso. Tengo 6 minutos. ¿Perdón? Tengo 15 minutos todavía. ¿25? ¿Llevo 25? Oh. Bueno, sigamos. Entonces despreocupémonos del tiempo, porque si me pongo a predicarles del tiempo, entonces aquí... Ok, Deuteronomio 25:17. Esto es bien importante que le pongamos cuidado a este asunto, lo que pasó acá, para que nos demos cuenta de lo importante que es que nosotros no seamos de lo que volvamos atrás, sino que tenemos la capacidad, por la perseverancia y por la fe y por creer en el Señor, tengamos la capacidad de seguir adelante. En Deuteronomio 25:17 dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek. Son pasajes bíblicos muy conocidos. En el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia. ¿Cuáles son los de retaguardia? Son los que están atrás. Cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Entonces, quiero marcar algo bien importante acá, sobre lo que la palabra nos está mostrando. Y es que uno de los problemas por los cuales la gente puede regresar, volverse o quedarse atrás, es simplemente por fatiga o por cansancio. Fatiga y cansancio. O sea, que si lo miramos desde el punto de vista físico, no sería el problema. El problema es desde el punto de vista espiritual. Ahí sí hay un problema grave. O sea, cuando ya la gente empieza, hermano amado, a sentirse cansado de las cosas del Señor. Mira, hermano amado, mire, yo le voy a ser muy honesto, y creo que he tratado de ser honesto con respecto a estas cosas. No estoy diciendo de que no haya un momento en que uno tenga un estado de bajón. No, todos podemos tener estados de bajón. Aquí lo importante, hermano, es que nosotros entendamos cuál es nuestro camino y quién es el que está con nosotros, y podamos superar esos estados de bajón. Porque o si no, según la palabra, hay un enemigo que está pendiente de aquellos que se quedan atrás o que se vuelven atrás, y que son los amalecitas.
Y de ahí sale esta orden. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Entonces, de ahí hay una orden de parte de Dios. ¿Por qué? Porque los amalecitas fueron a los que estaban cansados y los destruyeron. Entonces viene la orden que hay que borrar de la memoria. Escuche bien, que hay que borrar de debajo del cielo la memoria de Amalek. Y dice, no lo olvides. O sea, es algo que hay que recordarlo. No lo olvides, que hay que borrarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué? Porque es el enemigo que está pendiente para destruir a los que vuelven atrás, a los que están atrás, a los que están a la retaguardia. Ahora, cuando nosotros miramos así, hermano amado, rápidamente siempre estoy diciendo, Madián, dice, es el espíritu de ruina. Escuche bien. Estoy marcando eso con un propósito. Con el propósito, hermano, de que no te quedes atrás. Con el propósito de que siempre estés perseverante porque los tiempos son últimos. Entonces el enemigo lo que va a hacer es que puede, hermano, porque estamos hablando de un pecado, que el pecado es quedarse uno atrás, el pecado es volverse uno atrás. Miraba las figuras anteriores, ¿cómo puede uno volverse atrás? Y les decía de que cuando a uno le declaran las cosas, uno puede ir para adelante o puede volver atrás. Entonces Madián es un espíritu de ruina y escasez. Renunciamos en el nombre de Jesús. El que se roba el fruto de tus manos, que persigue, acosa, atemoriza, empobrece, el que no deja prosperar, el que se roba la bendición antes que llegue a tus manos. Es bien importante tener en cuenta estos madianitas. ¿Por qué es importante? Porque el Señor dijo que fueran borrados. Fueran borrados. ¿Cuál fue el pecado de Saúl, del rey Saúl? Que le dieron la orden de que destruyera y no, se quedó con lo mejor del botín y se quedó con el rey. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que fue destituido de su reino. Ahora, continuemos, porque quiero sustraer algunas cosas importantes con respecto a esto, porque a estos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ese espíritu de Madián, hay que correrle, hermano. O si quieres vivir una vida, hermano, de ruina, de escasez, donde no hay un fruto en tus manos, de persecución, acosa, atemoriza, empobrece, no deja prosperar, solamente echémonos para atrás, hermano. En todo, es porque en todo en nuestra vida, es en todo en nuestra vida. A veces uno, hermano, no hace un esfuerzo extra, sino es más fácil el acomodamiento, y ya se lo voy a mostrar. Pueden dar una ofrenda de palmas al rey. Primera de Samuel 30:10 dice, pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente de Besor se quedaron atrás. Yo quiero mirar acá, primeramente que todo, hacerles un recordatorio. ¿Cuál era la excursión de David? ¿Por qué David iba en una excursión que después del torrente ¿de qué? De Besor quedó con 400 hombres? Porque 200 hombres, él inició la excursión con 600 hombres. ¿Cuál era el problema? El problema fue que entraron a la ciudad, los madianitas entraron a la ciudad donde él habitaba. Destruyeron todo, quemaron todo. Se llevaron a los niños, se llevaron a las mujeres y se llevaron a los ancianos. Entonces el pueblo iba a apedrear a David, había angustiado, clamó al Señor. El Señor le dijo, ve tras ellos que yo te lo entrego en las manos. Entonces él salió con 600 hombres. Con 600 hombres. Pero llegaron, hermano, a un lugar que se llama Besor. Que ese lugar, dice, significa refrescante, fresco, noticias gratas. Entonces, él iba en una excursión. Y en esa excursión, ¿cuál era el fin de la excursión? El fin de la excursión era rescatar los hijos, las mujeres y los ancianos. Pero llegaron a un lugar donde
donde solamente había noticias gratas, a un lugar donde todo era bonito, refrescante. Entonces ahí se quedaron 200 acomodados, 200 que se volvieron atrás del propósito, 200 hermanos que no tuvieron visión para terminar lo asignado, no tuvieron la visión. Mi pregunta es la siguiente: ¿a estos acomodados les importó las mujeres? ¿Les importó los hijos? ¿Les importó los ancianos? No les importó nada. Entonces, hay un problema, hermano, cuando uno se acomoda. Cuando uno llega a una situación, hermano, donde dice, aquí, puchica, aquí chévere. Aquí el pastor no regaña. El pastor no molesta. Si yo hago algo que no es bueno, el pastor me dice, tranquilo, mijo, algún día mejorará. Aquí en la iglesia, aquí hay amor. Cada 8 días celebran cumpleaños y nos dan almuerzo gratis. Aquí es el lugar donde yo merezco estar. Yo no voy y no me dicen nada. No, nadie me dice nada porque no llego a la iglesia. Y voy cuando quiera, a ver. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mire, hermano amado, puede ser de que estos que se quedaron atrás, ya lo mostré, van a ser presa ¿de quién? De los madianitas, van a ser presa de los madianitas. ¿Y qué es lo que van a traer? Van a traer ruina para ellos y van a traer ruina para los suyos, para toda la casa. Y de ahí me baso, hermano, para decirle que nosotros tenemos que ser cristianos, que tengamos propósitos y metas en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque si vienen desánimos, hermano. ¿Quién dice que no? Si viene cansancio. Pero ¿quién es el que nos da las fuerzas si no es Cristo Jesús? Él es el que nos ministra las nuevas fuerzas. Entonces tenemos que buscar la administración de las nuevas fuerzas para seguir el camino. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? No permitas que en este camino te canses, hermano. No permitas que te fatigues, porque vas a ser presa de alguien, de un espíritu que está para eso. Porque el espíritu de los madianitas es para destruir a los que se quedan atrás. Hay buenas y malas noticias, pero las malas noticias hay que saberlas recibir. Escúcheme bien, las malas noticias no es para que uno se quede tirado, sino las malas noticias. Por eso cuando David estaba clamando por su hijo, el hijo del pecado, ¿cuándo fue que él se levantó? Se levantó cuando murió. La gente dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si mientras vivía, ayunaba, mientras vivía, no comía, no se vestía, no se bañó, no hacía nada. Y ahora que muere se levanta. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener esa capacidad. Dios es el que gobierna sobre todo. Y como dijo Job, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Dicen amén, hermanos. Entonces no podemos dejarnos nosotros en los momentos difíciles. No, que es que no, nada. Tenemos un propósito en el Señor y tenemos que avanzar. Que no nos detenga Besor, que no nos detenga el torrente de Besor. Porque, bueno, ahí entraríamos a hablar de lo que es el torrente de Besor, pero yo quería tomarlo de la figura que se acomodaron ahí en el torrente de Besor. Agüita para tomar, todo bonito, etcétera, etcétera. Continuamos, así rápidamente. Todavía me quedan unos minutos, pero ahora me están haciendo señas que así. Entonces yo entiendo, no sé si me están diciendo que ya o que tengo 10, 20, 30, 40. Y cuando yo no entiendo, la cosa se pone seria. Mire otra cosa que hacen los madianitas. Y David le dijo, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Ya había pasado David el torrente de Sedón. Y él dijo, soy un joven de Egipto, siervo de una amalecita.
Mi amada me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Y este formó parte de aquellos que fueron a tomar cautivo a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Él formó parte de eso. Pero pues ahí David es una figura de nuestro Señor Jesucristo que no abandona a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Cristo no abandona a nadie. Los amalecitas abandonan. Los amalecitas, o sea, cuando hay alguien enfermo, no le importa, lo dejan. Quédese. Pero ahí lo encontró Cristo. Perdón, lo encontró David, que es una figura de Cristo. Y dice que lo alimentó, lo fortaleció. Pero ahí hay otra cosa más importante, porque de ahí, este joven, lo que hizo fue que divulgó dónde estaban los amalecitas para que David los alcanzara. Entonces, ¿por qué estoy mirando esto? Porque también como veo la parte bonita, también tengo que ver la parte de lo que es la fidelidad. A veces en momentos de presión, es algo que uno no puede perder, la fidelidad. Y él perdió lo que fue la fidelidad con los suyos en el momento en que se dio cuenta que lo habían abandonado y que otro lo había atendido. Ay, hermanos, sí, aquí hay mucha tela de dónde cortar. Porque a veces se siente uno abandonado. Y por ser fiel a uno, se convierte infiel a otros, a los cuales uno no podría serle infieles. Pero eso es espíritu amalecita. Todavía tengo 5 minutos. Yo me estoy guiando por Iván. Iván es el que me está dando el tiempo hoy porque tengo 10 minutos. Okay. No, regálame unos minuticos. Es que no he entrado, hermano, en la profundidad del tema, pero sí quiero mirar esto. Mire, al mirar él hacia atrás, me vio y me llamó y dije, heme aquí. Y él me dijo, ¿quién eres? Y le respondí, soy amalecita. Entonces él me dijo, te ruego que te pongas junto a mí y me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí, porque todavía estoy con vida. ¿De quién estamos hablando ahí? Estamos hablando de Saúl, que en el medio de la batalla quedó herido. Pero yo lo que quiero mirar aquí es que al mirar atrás, cuando uno mira atrás, ¿qué es lo que se encuentra? Destrucción. Pero ¿qué fue lo que miró él cuando volteó a mirar atrás? Vio una malecita. Cuando uno mira atrás siempre va a haber una malecita. ¿Y cuál es la disponibilidad de esa malecita? Quitarte la vida. Eso sí, definitivamente, hermano. Porque sabemos en la historia lo que pasó después. El juicio que recibió él por haberle quitado la vida a Saúl de parte del rey David. Sí, entonces él no tenía por qué hacerlo. Era el rey. Pero sin embargo, yo lo que quiero marcar es el espíritu amalecita. Cada vez que tú miras para atrás, te vas a encontrar con una malecita, hermano. Dígale al hermano que tiene la par, cuidado con mirar para atrás. Yo lo estoy marcando en la Biblia, no me lo estoy inventando. Miro para una malecita. Hermano, entonces es algo que deberíamos de tener en nuestro corazón, en nuestra mente, de que hay un espíritu que quiere destruir a todo aquel que mira para atrás, que se queda atrás. O sea, hermano amado, tenga la plena seguridad que este mensaje no es con el propósito de que tú, bueno, sí tiene un propósito. El propósito es de que continuemos adelante, que no nos detengamos ante nada. Pero el propósito no es atemorizar, sino mostrar la verdad a través de la palabra, mostrar la verdad, lo que hay en la palabra y que nosotros necesitamos, porque algo que se va a dar es que se va a anunciar el pecado que hay. El pecado que hay se va a anunciar. Se va a predicar que hay pecado. Se va a declarar que hay pecado. Y de ahí, o nos enfocamos y nos arrepentimos y seguimos adelante, o podemos hacer como muchos hacen. Que cuando se les declara el pecado, lo que hacen es que se apartan. Entonces, ¿en quién hemos confiado? ¿En quién hemos confiado? ¿Sí? Nosotros éramos pecadores y Él nos rescató.
Él no miró nuestro pecado porque claramente Él aborrece el pecado, pero lo que sí ama son las almas y nosotros somos almas. Le damos una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. Marco este punto y con esta sí me despido, porque si no pues tocaría continuar, pero quiero marcar este. Cuando el Señor le levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y lo libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces yo miraba este punto porque se me hace bien importante. Es cuando uno, entre comillas, tiene una conducta porque tiene una autoridad sobre uno. Tiene una autoridad sobre uno. Pero ahí hay un peligro. Por decir algo, el hijo, mientras está en casa, es un hijo obediente, es un hijo que no dice malas palabras, etcétera, etcétera. Pero que cuando sale de la casa es totalmente diferente. Mi pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es lo que ha pasado? No ha habido una formación, dicen amén. No hay una, porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, está para formarnos a nosotros. Está para formarnos. No para que si el pastor me vio, entonces tengo que tener una cara de santidad. No, hermano. Que si el hermano me vio, que el hermano diga, es que el hermano, no se trata de eso. ¿Sí? Entonces yo le puse, ¿por qué puse eso? Porque cuando el juez moría, entonces todos volvían atrás. Se volvían lo peor de lo peor. Entonces no había una formación en el carácter de ellos. Nosotros como cristianos necesitamos una formación en nuestro carácter. ¿Sabe para qué? Para que no sea que necesitamos tener autoridades constantemente sobre nosotros. Eso es como el mal trabajador, que si el empleador está, trabaja, y si no está, no trabaja. Ese es un perezoso. No tiene la capacidad de visualizar. No tiene una formación en su carácter para hacer las cosas esté o no esté. Nosotros tenemos que ser cristianos formados en Cristo Jesús. Formados en Cristo Jesús. Que si está el pastor, está el Señor. Que si no está la anciana, está el Señor. Que si no está el hermano, está el Señor. Eso es formación. No, hermano, cuando no están las autoridades, entonces vivamos, comamos y vivamos. ¿Cómo es? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Hermanos amados, amén y amén. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el último tiempo? Declárale a mi pueblo su pecado. Declárale a mi pueblo su pecado. Y ahí es donde se van a ver los que se van para atrás y los que prosiguen a la meta. Dale una ofrenda de palmas al Rey en el nombre de Jesús. Voy a invitar a los hermanos de la alabanza para que me ayuden por unos segundos a ministrar. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Bendito eres tú, oh Dios. ¿Puedes tú darle gracias al Señor? Yo le invito a que se ponga sobre sus pies en el nombre de Jesús. Ponte sobre tus pies, unos minuticos, hermano, más. Todavía es temprano, no son ni la 1. Faltan todavía 3 minuticos para la 1 en mi reloj. Entonces aprovechemos estos minutos para que podamos levantar las manos delante de Él. Le digamos gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.